Bueno, vamos a dar la bienvenida a todos a este primer Ateneo de los tres Ateneos que tenemos en el año. Somos el Comité de Nefropatía de la Sociedad Argentina de Diabetes y tengo el agrado de presentar a Guillermo de Marciani, a Romina Esparza y a Carlos Castelaro. Yo me borro de ahora, siguen ocupándose de este Ateneo de hoy ellos tres, así que bueno, Romy, te cedo la palabra. ¿No? Está muteada. Desapareció. Bueno, Ahí. hola, buenas noches a todos. Yo soy Romina Esparza y para comenzar este, que es el primer Ateneo del año del Comité de Nefrología, el tema que abordaremos hoy es el seguimiento del paciente con enfermedad renal y diabetes. Cabe recordar que al finalizar este Ateneo vamos a ir respondiendo las preguntas que pueden ir escribiendo en el chat. Me acompañan, como dijo Florencia, el doctor Carlos Castelaro, que es médico especialista en nefrología, miembro del CEMIC, y el doctor Guillermo de Marciani, que es médico especialista en nefrología y en diabetología. Para comenzar voy a presentar un caso clínico. El paciente se llama Julián, es un paciente de 67 años, de sexo masculino, que tiene diagnóstico de diabetes y que realiza visita a un consultorio derivado por un médico de cabecera por presentar hipertensión arterial y dislipemia. Además refiere que presenta reflujo gastroesofágico y lumbalgia derecha. Es tabaquista, fuma aproximadamente 20 cigarrillos por día. Al examen físico presenta un índice de masa corporal de 35 y cifras de presión arterial de 138,92 milímetros de mercurio. Como medicación habitual usa losartán, amlodipina, hidroclorotiazida, atorvastatina, aspirina y fenofibrato. Aporta un ecocardiograma que informa una hipertrofia del ventrículo izquierdo, una fracción de eyección del 65%. En sus parámetros de laboratorio presenta una creatinina de 0,5 miligramos sobre decilitro, una tasa de filtrado glomerular de 112 y un índice de albuminuria creatininuria de 22. O sea que Julián presenta una obesidad, una hemoglobina glicosilada de 7, hipertensión arterial y una dislipemia con un LDL de 100 y un triglicérido de 223. En base a estos parámetros de laboratorio, con una tasa de filtrado glomerular aumentada y una albuminuria de 22, doctor Carlos, ¿consideramos que estos parámetros son normales para este paciente? Bueno, digamos, es difícil decir normalidad, digamos, uno partiría de la base que perder proteínas nunca es bueno, ¿no? Y esta relación albumina-creatinina de 22 hace ruido, por más allá que corte en los famosos 30, ¿no? Y entonces interesante, te lleva un poco a mirar un poco el mapa de calor. Uno tiene más o menos una prevalencia de enfermedad renal crónica en Argentina de cerca del 10 o 11% de la población. El mundo más o menos anda por lo mismo y uno define la enfermedad renal crónica como daños estructurales o funcionales renales durante más de 3 meses. Y los dos grandes componentes de esos daños son básicamente la presencia de albuminuria y el deterioro funcional. Y uno diría, lógicamente, que a medida que aumenta la albuminuria y cae el filtro glomerular, aumenta el riesgo de progresar la enfermedad renal crónica y llegar a la diálisis. Numéricamente los números son muy fuertes. Si uno parte de la base de no tener albuminuria y función renal normal, a estar con un filtrado menor de 15 y tener una albuminuria menor de 300, el riesgo se aumenta prácticamente 500 veces. Pero es muy interesante ver que independientemente del filtrado, a medida que nos corremos a la derecha, en la columna de albuminuria, el riesgo aumenta. O sea, el mismo filtrado, mientras más albuminuria elimino, más riesgo tengo, con lo cual claramente es un fuerte marcador de daño. Pero si a Julián nosotros lo ponemos donde corresponde, decimos, bueno, Julián está aquí. Julián tiene una albuminuria menor de 30 y tiene un filtrado mayor de 90, de hecho tiene 112. Uno podría decir que es verde cadigo y que no tiene nefropatía o que no tiene daño. Y en realidad 22 sigue haciendo ruido porque uno no parece lógico decir corten 30, 29 es normal, 31 es anormal. Es un continuo, ¿no? Y evidencia de ese continuo hay mucha, sobre todo en la progresión del daño.
Este estudio es muy interesante porque es una revisión de la encuesta Kaiser permanente de Portland en particular a 6 años de seguimiento, 30.000 pacientes diabéticos y no diabéticos. Y fíjense ustedes que independientemente del filtrado, el eliminar albuminuria debajo de 30 aumenta significativamente la tasa de declinación de la función renal. Una persona normal, en condiciones normales y sin comorbilidades, tiene una tasa de declinación de 0,7, 0,9 minutos al minuto por año. Y sin embargo, estos pacientes, e inclusive los pacientes que tienen filtrado renal arriba de 60, tener albuminuria implica casi duplicar, por lo menos duplicar la tasa de declinación. Esta es una de las grandes preguntas que nos hacemos. ¿Qué impacto tiene esta microalbuminuria o esta albuminuria de bajo rango y sobre todo la de muy bajo rango? Recientemente se publicó este trabajo, lo publicó Berma, que analizó específicamente 1.600 participantes del estudio CRIC. CRIC es un registro de enfermedad renal crónica de los Estados Unidos, liderado por Raymond Townsend de la Universidad de Iowa, que estudió específicamente a esta población de filtrado glomerular mayor de 60 y RAC menor de 30, y lo que le interesó saber es qué tasa de progresión tiene la enfermedad renal crónica o llegar a diálisis. Y fíjense ustedes que todos, inclusive arriba de 5, ya aumenta significativamente el riesgo de progresar de enfermedad renal crónica o llegar a diálisis. Por supuesto que las líneas se separan mucho a partir de 15 y Espere que estoy en claramente... clase, decirle. Epa, y, Sí. aparte, digamos, claramente por encima de 5 de 10 las curvas se separan mucho y esto implica un riesgo importante. Y la pregunta entonces, del millón es, ¿qué expresa este marcador? ¿Qué es lo que está expresando esta presente microalbuminuria? Y tiene básicamente dos explicaciones, por lo cual digo, para definir un poco dónde está parado Julián, ¿no? Por un lado, el impacto que tienen los factores de riesgo sobre las células, en particular las células endoteliales, sobre todo todo lo que tiene que ver con los cambios metabólicos y la activación de los receptores, todo lo que tiene que ver con el impacto sobre la mitocondria, todo lo que impacta con las moléculas intermedias y todo lo que es el gatillo inflamatorio, que tiene un impacto directo sobre tanto el endotelio glomerular como los podocitos, llevando a la difusión, a la alteración de la barrera de filtración y presentando esto en albuminuria. Pero llamativamente, esta situación también es un gran marcador cardiovascular. ¿Por qué? Porque la misma acción se produce en todo el endotelio vascular, con lo cual termina siendo la albuminuria un subrogante de riesgo cardiovascular. Este es uno de los mecanismos, con lo cual, digamos, albuminuria implica difusión del endotelio y albuminuria, aunque esté en bajo rango, implica un factor para mirar. Yo tengo un paciente que viene con una albuminuria como Julián de 22, por más que esté bajo de 30, me tiene que llamar la atención. Algo está pasando, esa barrera de filtración está siendo alterada y este paciente lo tenga que citar para controlar un poco más seguido. Y el otro mecanismo, que es muy importante que tenemos que considerar, es el mecanismo de hemodinamia Perdón, glomerular. Carlos. Sí. Perdón un segundito, Carlos. Nancy Vilca, por favor, ¿podés mutearte? Nancy, Nancy, por favor, muteate. No hay un host que la pueda mutear. No, yo estoy hablando al azar, pero no, están las chicas, ya se fueron y no nos dejaron de host. Ahí le mandé por privado, Flor, pero no lo lee. Qué lástima que se conecte para hablar. Bueno, Dale. bueno, esperemos que. Ahí está. Sigo. ¿Eh? ¿Sigo? Bien. Entonces, y el otro componente importante que no podemos dejar de, y tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en pacientes con obesidad, con hipertensión y con diabetes, es todos los cambios hemodinámicos glomerulares que pasan en los pacientes que están, digamos, siendo agredidos. Esto es un ejemplo de lo que es una hemodinamia normal, ¿no? Tenemos la arteriola aferente, digamos, que permite el flujo sanguíneo dentro del glomérulo, y a su vez acá se produce el intercambio en el penacho glomerular, y después la arteriola eferente. En condiciones normales tenemos básicamente una adecuada hemodinamia que permite un filtrado glomerular normal, que es el que permite una adecuada función, y una zona muy importante, representada por este hombre colgado, que vendría a ser como una especie de hombre que está subiéndose al colectivo y agarrándose del manillar del colectivo lleno, ¿no? Agarrándose como puede para no caerse, está básicamente preservado y está bien estimulado. Esto básicamente hace que el acto de orinar sea un acto absolutamente fisiológico, donde básicamente todo funciona como corresponde. Ahora bien, cuando el paciente, por ahí un hombre como Julián, ¿no?
tiene recalentado el sistema renina angiotensina aldosterona, que lleva básicamente aumento de la vasoconstricción en la arteria deferente. Genera una gran reabsorción de glucosa o de sodio, o inclusive la obesidad hace lo mismo, genera una activación del filtro glomerular que va a llevar a una gran vasodilatación de la arteria deferente. En definitiva, lo que va a aumentar mucho es la presión glomerular dentro del glomérulo. El filtrado glomerular va a ser falsamente elevado, este estado de hiperfiltración, con lo cual claramente el impacto sobre los pacientes va a ser totalmente distinto y ahí claramente el acto de orinar es un acto patológico para el riñón y una célula esencial como es el podocito va a sufrir en forma dramática. Este es el estado, esta es la explicación fisiopatológica y nosotros como médicos la alternativa que tenemos es estudiar esto y lo hacemos de dos maneras. Marcar el funcionamiento renal, medirlo a través de las fórmulas que se estiman a partir de la creatinina plasmática y medir el daño renal midiendo básicamente la albuminuria y la proteinuria. En el caso del filtrado glomerular, usamos la creatinina, pero como ven ustedes, no todos somos iguales y hay que ajustar esto. Y una forma de ajustarlo son las famosas fórmulas que ustedes conocen muy bien como MDRD, TKD, etcétera, etcétera, etcétera. Y en situaciones puntuales donde el músculo y la creatinina no sean confiables, recurrir a la cistatina. Y en el caso de la albuminuria, básicamente la proteína grosera cualitativa con tiras reactivas, pero claramente tiene un nivel de detección demasiado alto, y si no las pruebas cuantitativas, tanto de proteína como de albuminuria, ya sea en la mirada directa, en la recolección de 24 horas o en la relación albúmina-creatinina, que es justamente el método que hoy estamos utilizando. No sé, Guille, si vos querés agregar algo más con respecto a este punto. Sí, ahora me parece que está bueno profundizar un poquito, ¿eh? Eh, a ver, básicamente quiero volver a lo que dijo Carlos, que cómo definimos enfermedad renal a través de la identificación de una alteración de la función o la estructura renal por un tiempo determinado que por convención se definió más de 90 días, que son 3 meses, con implicancias para la salud. Obviamente, a ver, el punto que Carlos relataba era la caída del filtrado, la albuminuria, pero también, la siguiente, Carlos, ahí continuamos. Bien, también hay que considerar esto, ¿no? Que no solo albuminuria o caída del filtrado marcan la presencia de enfermedad renal crónica, sino otras alteraciones que podemos encontrar. Y prácticamente, si uno pide una orina completa y un segmento urinario, puede identificar, más allá de que el paciente va a tener albuminuria alterada o creatinina alterada, puede tener una presencia de microhematuria o puede tener la presencia de imágenes, por ejemplo, de litiasis renal. Entonces, considerar que un paciente que presenta diabetes puede, más allá de la albuminuria y de la creatininemia, ser identificado como un paciente con enfermedad renal crónica a punto de partida de la identificación de estas alteraciones. Y acá un punto, Carlos, que me interesaba mostrar, que hablamos de caída de filtrado, pero lo que vos relataste del hiperfiltrado glomerular, ¿no? Que es interesante, es muy interesante. A ver, un poquito. Es muy interesante identificar este fenómeno, ¿no? Que aquí llamamos hipermercado glomerular, y creo que el concepto es interesante instalarlo porque cuando definimos hiperfiltrado tenemos que considerar el sexo, edad y considerar que es el 2 desvíos estándar por encima del filtrado glomerular considerado para el sexo y la edad, ¿no? Y creo que lo más Entonces, interesante, Guillermo, de este punto es entender que hay un mecanismo que está abajo de esa hiperfiltración y que detectarla es muy importante porque si yo detecto hiperfiltración, estoy anteponiéndome, estoy mucho más arriba, digamos, en la detección del problema y básicamente tengo muchas herramientas de acción. Fisiopatológicamente es muy explicable porque tiene mucho que ver con los cambios hemodinámicos patológicos que se producen en el glomérulo, con lo cual identificar esto es identificar un problema y es actuar en consecuencia. Así que parece que tiene que ser un objetivo. Bueno, yo le voy a poner Guillermo y Carlos en el chat están diciendo que no se entiende nada por tantos ruidos. Que no sabemos qué hacer con Nancy. No sé si se puede expresar, pero la No la verdad es que conozco.
y aparte no los escucha. Es difícil concentrarse. Me aguanto toda la cirugía y Y alguien que la llame por teléfono a no, Nancy, ¿ahí la para ver, yo conoce? dije, vamos, me quité. Yo recién había empezado a intercambiar. Y la otra, Nancy, desconectarnos y volver a Nancy, entrar. No, pues estaba cambiando, me iba a cambiar antes Nancy, de señora que estaba ahí en la pieza. Nancy, Claro, Nancy Vilca, por favor. Por ahí no se dio cuenta, pero bueno, si no la otra solución es esa, volver a entrar, porque sí, Nancy una Vilca, lástima que perdón, no es mi rol hoy, pero Nancy Vilca, estás arruinando la charla para 66 personas. Que quede grabado, Nadie, disculpe, nadie, pero es no, una no pasa falta de nada. respeto ¿Alguien absoluta. alguien la conoce para llamarla? Pero capaz que si le suena el teléfono no No, atiende. pero ¿sabés qué pasa, Carlos? Hay que poner el foco en el resto también. Sí, claro que Perdón. el anfitrión puede mutearla, pero no está el anfitrión en este Porque momento. el resto de las personas que están dice que no logran entender la clase por tanto ruido. No, y es muy difícil concentrarse también, ¿no? Ah, total. Y la Pero otra es que no, nos desconectemos y volvamos a ingresar. Va a seguir acá la persona si nadie la saca. Claro. sí, Ahí no se sé, muteó, ahí ahí se se montó. muteó, ahí se ahí se muteó. mutea, ahí Bueno, está. Gracias. Ay, estuve qué muy suerte. fuerte, pero por ahí lo escuchó. No, no, pero es importante que entienda que tiene que Está respetar a muy los demás. bien, Claro, está muy bien. doctora. Obvio. Gracias. Bueno, sorry. Bueno, No, lo hacemos que un... corresponde. Bueno, Guille, seguí adelante, decime Bueno, vos. contame, bueno, ¿querés reforzar esto del hiperfiltrado glomerular? Bueno, yo Que creo que si quieren, simplemente vuelvo un minuto para atrás, quiero mostrar esto. Simplemente en este contexto, digamos, cuando una situación, digamos, cuando la situación cambia, por ejemplo, en el caso de la obesidad, que es un estado de hiperfiltración, en la hipertensión arterial, en la diabetes, claramente hay una reabsorción mayor de sodio, sobre todo de hiperreabsorción de sodio. Esto va a hacer que la oferta distal de sodio sea menor. Esto va a gatillar el feedback tubo glomerular y va a generar vasodilatación de la arteria aferente. Sumado a todo esto, este paciente está recalentado en los sistemas compensatorios, produce vasoconstricción de la arteria eferente, y esto va a llevar que aumente la presión adentro del glomérulo. Esto va falsamente a dar una sensación de alivio porque va a haber un filtrado elevado, este paciente va a tener una creatinina baja y un filtrado elevado, pero claramente el impacto que va a tener sobre el podocito va a ser muy dañino, por lo cual el acto de orinar en este tipo de pacientes es de un daño importante y la podocitopatía, la podocitopenia es parte del deterioro funcional. Por eso uno dice fenómeno hiperfiltro, aumento de la filtración de albúmina como parte del problema y después deterioro de la función. Uno de los mecanismos para el deterioro de la función es este, es el estrés que se produce a nivel glomerular por la hipertensión o digamos, la hiperfiltración. Como vos dijiste muy bien, básicamente no tenemos forma de medirlo, las fórmulas no contemplan hiperfiltración y la albuminuria podría ser un marcador de ello, pero obviamente no habla de hiperfiltración, sino de situación clínica. Y ahí viene un poco lo que vos estabas contando recién, ¿no? perfecto. Bueno, continuamos entonces. El siguiente slide. Y acá me quiero meter en el concepto de la albuminuria, ¿no? Que albuminuria históricamente y clásicamente la definíamos como normo, micro y macro, pero después con las siguientes clasificaciones la clasificamos en A1, A2 y A3 con los valores de corte que vos bien mostraste, menos de 30, entre 30 y 300 y más de 300. Pero sin dudas que esto ha evolucionado, la siguiente. Y a ver, bien. Y hay nuevos conceptos y como vos muy bien decías, que como el riesgo comienza a partir de una albuminuria por debajo de 30, por encima de 10, quizás hoy la concepción de los fenotipos nos dicen que la albuminuria entre 10 y 29, ya sea en orina 24 horas o albuminuria creatininuria, que después ahora vamos a hablar un poquito de eso, entre 10 y 29 aumenta el riesgo riesgo cardiovascular, obviamente, en contexto de pacientes con factores de riesgo también para generación de daño renal y riesgo cardiovascular. Pero empezar a mirar con un ojo un poco más afinado, hacer una sintonía fina hacia la albuminuria entre 10 y 29 me parece interesante, ¿no? Obviamente entre 30 y 300 que es albuminuria moderada y más de 300 se conoce mucho con todos los estudios que se han desarrollado, pero este que vos trajiste a continuar en el inicio me parece importante para reforzar todo esto
que venimos hablando. No, Con, yo con creo el- que el mensaje que podemos dejar a este punto, Guillermo, si te parece, es que nunca está bueno eliminar la albúmina. Que eliminar la albúmina implica básicamente una alteración en la barrera de filtración, no importa que sea por lesión del podocito o por lesión del endotelio, pero de alguna manera se está permitiendo la filtración de algo por daño. Y es claramente un marcador de daño, que puede ser extrapolable al endotelio vascular general y aumenta la correlación con eventos cardiovasculares, pero básicamente es un prodromo de lo que le va a pasar al riñón en la medida que esto no se resuelva, ¿no? Seguro. Y vos sabés que a partir de esto, en realidad uno se puso, bueno, me puse a revisar por qué surge el más de 30 o menos de 30, ¿no? Y obviamente es a partir de estudios epidemiológicos, poblacionales, y por convención se define el más de 30 o menos de 30, pero seguramente en el futuro vayamos hacia estos niveles que estamos hablando. Es que Y estamos más cuando... finitos, también estamos mucho más finitos. Fíjate, creo que extrapolamos perfectamente, si lo queremos hacer un comparativo, hablemos de la placa aterosclerótica. El consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología planteaba, me preocupo si es obstructiva, más del 50%, menos del 50%. Y hoy claramente carga aterosclerótica implica tener placas, implica aumentar por 10 o por 17 el riesgo de tener un infarto, independientemente del tamaño. O sea, fíjate lo que es la evolución del conocimiento, ¿no? Pasamos de que tengo que tener una obstrucción del 50% o más para preocuparme a que si tengo placa estoy jodido. Y acá pasa lo mismo, digo, creo que entender que los estudios poblacionales marcaban 30 básicamente por análisis actuarial de lo que iba a pasar, pero de alguna manera, hoy que estamos más finitos, sabemos que eliminar la albúmina es un problema en sí mismo, ¿no? Absolutamente. Y es así que en población con diabetes, sin dudas, tenemos que pesquisarla. En diabetes 2 al momento del diagnóstico, en diabetes uno a partir de los 5 años, esas son las guías de recomendación de ADA. Y obviamente hacer toda esta secuencia de si es negativa, hacer la pesquisa anual y si es positiva, 2 de 3 determinaciones separadas entre ellas, justamente por este periodo de tiempo, más de 90 días, porque es esta cronicidad que uno busca que esté sostenida en el tiempo y ahí considerar como un valor patológico cuando son 2 de 3 determinaciones. Pero no es tan fácil porque la albuminuria, nosotros sabemos que tiene determinados sesgos, entre ellos son condiciones que pueden distorsionar el valor final de la albuminuria y ahí sí tenemos que identificar y dar bastantes recomendaciones a los pacientes a la hora de la toma de la muestra, ¿no? Hoy en día estamos proponiendo el uso de la primera muestra de orina a la mañana, con lo que es el first void de la primera de la mañana, y sin dudas que correlaciona muy bien con la orina 24 horas, pero recomendar a los pacientes que tomen en las mejores condiciones la muestra y evitar estos sesgos que pueden ser la contaminación de la muestra o la presencia de ingesta aumentada de proteína la noche previa o el consumo mismo de analgésicos u otros agentes que pueden generar la distorsión del valor final. Y considerar que no solo no se pide microalbuminuria sola, sino que hay que correlacionarlo y combinarlo con la creatininuria, ¿no? Porque eso va a quitar la distorsión que puede dar la concentración o la dilución de la orina. Y la variabilidad, miren, albuminuria puede tener una variabilidad sola que puede rondar entre el de 25 y el 325% entre muestras tomadas en distintos días, ¿no? Por eso es importante considerar que es un fenómeno que puede variar a lo largo del tiempo y obviamente los tenemos que tomar en las condiciones más estables, ¿no? Igual A no lo ver. vamos a charlar, pero igual es muy costo-beneficio, ¿no? Lo vamos a charlar un poquito. Ujú. Bien. Vamos para el siguiente. Bueno, y saber que la albuminuria también puede ser generada por otras enfermedades. Agradezco a la doctora Alicia Elbert de este slide, que es muy interesante. Eh, y mostrar que distintas entidades, distintas condiciones pueden generar albuminuria, más allá del daño renal, la presencia de fenómenos inflamatorios o la presencia de, bueno, hipertensión arterial o enfermedades autoinmunes que favorecen este goteo a nivel de glomérulo de albúmina y puede presentar albuminuria incrementada, independientemente de que tenga enfermedad propiamente instalada en el riñón, ¿no? Yo creo que lo que rescato de este diapositivo me parece fantástico porque básicamente refuerza el concepto de la difusión de endotelio, ¿no? De lo que implica la alteración endotelial. De hecho, fíjate que cuando vos compartís albuminuria con otras patologías, como por ejemplo insuficiencia cardíaca o hipertensión arterial, en la esencia está en la difusión del endotelio. Obviamente, en insuficiencia cardíaca el estado congestivo va a aumentar esto por la congestión renal, va a aumentar la albuminuria. En el caso de la hipertensión va a aumentar mucho la patada adentro del glomérulo
como para que genere también hiperpresión, pero digamos, el concepto sigue siendo primero la difusión del endotelio y la alerta que esto implica cuando uno lo encuentra y detecta, independientemente del nivel de que estemos discutiendo, ¿no? Perfecto. Bueno, y acá creo que está bueno también ver lo que es la tasa del filtrado glomerular. Sabemos que la tasa de filtrado medida hoy no es la más seleccionada, porque la verdad es que bastante engorrosa en la recolección de la orina de 24 horas, que puede tener sesgos, la creatininuria, por, bueno, muchas variables, entre ellas la masa muscular incrementada o disminuida, la presencia de amputaciones. Entonces, se distorsiona un poquito todo esto y se elige hoy en día el uso de fórmulas de estimación de la tasa de filtrado glomerular, que de alguna forma infraestiman el hiperfiltrado, como vos lo decías, que también infraestiman un montón de condiciones. Pero la verdad es que hoy no nos queda otra que elegir lo que es el CKD-EPI diseñado en 2021 sin raza, ¿no? Sabemos que el CKD-EPI en su formato original contaba con una fórmula que contaba con variables como por ejemplo el sexo, la edad, la raza y la creatinina, pero a lo largo del tiempo con este tema racial, definiendo que la raza es de una construcción social y alguna serie de condiciones, definieron que debía excluirse y utilizar el CKD-EPI sin uso de raza. Es una fórmula de estimación que, ponle la siguiente por favor, que en realidad fue validada solo para determinados grupos poblacionales. Fíjate que los grupos raciales afroamericanos y asiáticos fueron evaluados y fueron validados, pero el grupo hispánico no, así como determinadas situaciones que pueden generar distintos mecanismos de distorsión en los resultados finales, por ejemplo, la malnutrición, las enfermedades neuromusculares, así como fíjense en los hábitos alimentarios, ¿no? Un paciente vegetariano o vegano genera una caída de las concentraciones de creatinina por quizás la disminución de la masa muscular, así como un paciente que está debidamente nutrido con dietas hiperproteicas puede tener incremento de masa muscular, incremento de los niveles de creatinina. Entonces, estas cosas no se han considerado en las ecuaciones que utilizan creatinina y se ha diseñado una molécula nueva, adelante por favor, que es la cistatina C, que hoy en día se está dando mucha fuerza, aunque es de muy alto costo comparado con creatinina. El valor de la cistatina es cerca de 100 veces más el valor de la creatinina. En general se usa en estudios clínicos, en la población, digamos, en Argentina hay determinados centros que pueden llegar a alcanzar estas determinaciones, pero en la práctica diaria no se utiliza. La cistatina es una molécula que se sintetiza en todas las células nucleadas del organismo, pero así como la creatinina puede tener algo de distorsión, la cistatina también se está viendo que en determinadas evaluaciones, pacientes con obesidad o procesos inflamatorios crónicos puede tener alguna alteración. Entonces hay que buscar la ecuación que más quizás se acerca al contexto de cada paciente. Hoy cistatina C se combina con creatinina, ambas en la ecuación de CKD-EPI y es un valor bastante aproximado a la tasa de filtro glomerular y correlaciona bien con los cleans medidos con radiomarcadores, ¿no? Y un capítulo aparte es cuándo realizar el clean de creatinina clásico, el de 24 horas. Y bueno, la recomendación es tratar de buscar estas situaciones que no se incluyen en las fórmulas de estimación, en los extremos de la vida, los extremos de tamaño corporal, la evaluación de pretrasplante, así como en pacientes que tienen que ajustar a algún agente farmacológico de uso de quimioterapia. Entonces, bueno, pero básicamente hoy estamos rondando siempre en las fórmulas de estimación y de preferencia el CKD-EPI por creatinina, que es lo más fácil para realizar en Argentina, ¿no? Y lo creo Y que más acá, importante de esto es que, bueno, creo que hicimos una descripción fisiopatológica y de la forma que tenemos que medirlo. La pregunta es qué nos sugieren las guías con respecto a esto, ¿no? Y cuando uno va a la guía CADIGO, ¿no? La 2024 en particular, plantea que básicamente que a los pacientes en riesgo de enfermedad renal crónica y define muy claramente el grupo de riesgo. Fíjense ustedes que son los pacientes con hipertensión, con diabetes, con la enfermedad cardiovascular establecida, incluyendo insuficiencia cardíaca o gente que haya tenido injuria aguda de alguna manera,
testear a estos pacientes con filtrado glomerular y albuminuria. Esto tiene un nivel de evidencia 1, o sea, debemos hacerlo en particular. Obviamente podemos discutir si lo hacemos en todos, y ahora vamos a charlar un poco de eso, pero claramente en esta población no hay que dejar de hacerlo. Después de repetir y después de tener la confirmación, llegamos al punto en el cual tenemos diagnóstico de enfermedad renal crónica y es el momento de ofrecer un tratamiento. Y lo más importante de este screening es hacerlo lo más precozmente posible, porque no es lo mismo tratar al paciente cuando empieza la enfermedad, definida como, si queremos decirlo, aguas arriba, que de repente hacer este tratamiento o hacer protección cuando el paciente ya tiene la enfermedad establecida. Con lo cual nos ahorramos un montón de problemas y de complicaciones vinculadas con la enfermedad crónica. En particular con diabetes, ya lo dijiste vos, Guille, este consenso de ADA con CADIGO, que plantea que no hay ninguna duda que a los pacientes diabéticos hay que hacerlos una vez al año después del quinto año de diagnóstico, en el caso de los diabéticos tipo 2 al año después del diagnóstico y una vez por año, siempre creatinina y siempre relación albumina-creatinina, ante causas confusoras, repetirlo, aclarar, y si el paciente tiene filtrado menor de 60 y tiene albuminura mayor de 30, tiene claramente enfermedad renal crónica. Y esto claramente es costo-beneficio, porque este diagnóstico, este cribado, permite acción, ¿no? Y acción significa evitar la carga de enfermedad que implica tener enfermedad renal crónica. Cuando uno mira enfermedad renal crónica y lo mira en costo económico, es tremendo. Miren ustedes el costo por persona, cómo se incrementa de estadios, por supuesto, estadios 3, 3B, 4, ya cuando estamos entrando en sustitutivo, el crecimiento y con trasplante, el crecimiento económico, el crecimiento del gasto es descomunal, hablamos de entre 50 y $100.000 por persona por año, es un montón de dinero. Y si lo queremos comparar con otras patologías, fíjese, es mucho más caro que lo que gastamos en un stroke, en un infarto, en una crisis de insuficiencia cardíaca o en un fallo renal agudo. Con lo cual, prevenir esto es muy importante. Y esto fue analizado desde el punto de vista de costo-beneficio porque implica un costo. Tenemos que salir a hacer análisis de sangre, análisis de orina a la población. Y en este estudio, estos son básicamente es un metaanálisis de 20 estudios de costo-beneficio, donde básicamente analizaban si hacer rutina para screening de enfermedad renal crónica era costo-beneficio, si no lo era, si lo era, y si se cerraban costos. Sin ninguna duda, en pacientes diabéticos e hipertensos, claramente es costo-beneficio. Es costo efectivo y aparte se ahorra dinero en el largo plazo. En población general hay más dudas, pero el consenso de expertos dice que son más los beneficios que digamos, la parte negativa de hacerlo. O sea, está claro el mecanismo fisiopatológico, está claro lo sencillo del método, está claro que es costo-beneficio, pero sin embargo aparece la parte mala de la película, que es el nivel de detección que estamos haciendo con nuestros pacientes. Este estudio es el ADCKD, que son pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, y fíjense ustedes, 5.000 pacientes con diabetes y datos de enfermedad renal crónica, solamente el 12% global tiene diagnóstico. En etapas iniciales, que es aguas arriba, de nosotros tenemos oportunidad, etapa 1 y etapa 2, no supera el 5% del diagnóstico. Y cuando el paciente está en etapa 5, que ya está a punto de entrar a tratamiento sustitutivo, el 41% no sabe lo que le está pasando. No tiene diagnóstico de enfermedad y tuvo una evolución casi de 15, 20, 25 años. Esto es un registro de fuera del país, pero Argentina no es diferente. El estudio de la encuesta nacional de nutrición y salud planteó que el diagnóstico, básicamente el conocimiento de los pacientes con enfermedad crónica era apenas del 11%. Esto no es menor. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa a nivel poblacional? Y no nos va mucho mejor. Estos son el análisis de pacientes en riesgo de enfermedad crónica, no con enfermedad crónica, sino en riesgo. Análisis de Medicare, 1.200.000 pacientes, Optimum, 5 millones de pacientes. Fíjense ustedes, la tasa de diagnóstico no llega al 15%, el screening no llega al 15%. Y si hay algo más dramático, porque para los nefrólogos estamos un poco desplazados, es una enfermedad subdiagnosticada, crónica, que tiene mucha evolución, pero el evento cardiovascular es mucho más tangible y mucho más peligroso. Y fíjense ustedes que tan poco diagnosticada están en la población de riesgo cardiovascular. Esto es un análisis de 700.000 usuarios de atención sanitaria en España. Miren ustedes, estamos hablando de que 12% tienen diabetes y 20% tienen hipertensión arterial. En población general, la tasa de detección o de búsqueda de albuminuria es del 1.5-1.2%. En los diabéticos no llega al 10% y en los hipertensos no llega al 6%, hombres y mujeres.
O sea, claramente, aún en grupo de riesgo, siendo sencillo de diagnosticar y siendo fisiopatológicamente coherente, no lo buscamos. Los números están cambiando, claramente están cambiando, pero venimos de números espantosos, menos del 1% ya por el 2011 y hoy estamos hablando del 1,5, pero qué lejos que estamos del 100, no, bueno, 100 no, 60, 50, 80, qué sé yo, el 15, el 20%, 30% de los hipertensos no están, 12% de diabéticos no están, es decir, 60% de gente con sobrepeso y obesidad no están. O sea, en esa población no están, no es una enfermedad que uno busque. Y ahí el punto es que es una herramienta útil que deberíamos usar. Pero es interesante también esto, y ahí por ahí te pido a ver qué opinas vos, en base a lo que charlamos, es si esto es útil también o si de repente nos abre la puerta hacia otras patologías no vinculadas con la diabetes. Seguro, sin duda que sí. Y a ver, siempre nos planteamos que un paciente con diabetes obligadamente tiene enfermedad renal relacionada a la diabetes, ¿no? Sabemos que la definición de enfermedad renal tiene poca especificidad. Sabemos que, a ver, la siguiente, 50% aproximadamente los pacientes, 40-50% de los pacientes con diabetes 2, el 25-30% con diabetes 1 pueden desarrollar enfermedad renal crónica y el 20-75% van a presentar esta asociación entre diabetes y enfermedad renal. Pero a mí me resulta interesante también mostrar que puede haber otras causas de enfermedad renal en el paciente con diabetes. Este es un trabajo de un grupo de China, publicado en 2022, en donde seleccionó a unas 210 pacientes aproximadamente, 244 pacientes con diabetes y se les biopsió y la conclusión fue que se encontraron, aparte de la enfermedad renal relacionada a la diabetes, aislada en un grupo de pacientes, que fueron aproximadamente 144 pacientes, todos con diabetes y solo exclusivamente enfermedad renal por diabetes, pero 112 pacientes presentaban causas de no diabetes, o sea, podían presentar alguna glomerulopatía. Fíjense, la nefropatía por IgA era la más prevalente, el 52,68% de ese grupo de pacientes, pero también fíjense, pacientes con obesidad o pacientes con enfermedades autoinmunes o nefropatía hipertensiva, ¿no? Entonces, saber que un paciente que tiene enfermedad renal y tiene diabetes no necesariamente es por la diabetes, aunque también puede haber combinación de estas condiciones. Fíjense, la nefropatía por IgA presentaba parámetros histológicos, histopatológicos de diabetes y no diabetes. La siguiente, por favor, Carlos. Lo que entonces me pregunto es, ¿cuándo puede uno sospechar que un paciente que tiene diabetes y enfermedad renal puede tener otra causa diferente? Entonces, ver esto de la retinopatía, ¿no? Sabemos que hasta el 70% de los pacientes con diabetes pueden tener retinopatía y pueden tener enfermedad renal por diabetes, pero hay un grupo que no la tiene. Y fíjense que en este estudio se demostró que la retinopatía, o sea, la no presencia de retinopatía, definía una menor prevalencia de daño renal por diabetes y sí por otras causas, así como el tiempo de evolución de la diabetes. O sea, pacientes de reciente diagnóstico de menos de 5 años tenían más riesgo de desarrollo digamos, no por diabetes, sino por otras causas de enfermedad renal. Y la siguiente, por favor. Así como la presencia, obviamente, de micromaturia, que es un marcador de irritativo de daño glomerular, ¿no? Fíjense, 51% más de riesgo. Y la edad acá fue un tópico bastante interesante, o sea, pacientes de mayor edad con diabetes que desarrollaban enfermedad renal podían tener otras causas. Entonces, en consideración, ver estas variables, saber que si tiene paciente con obesidad puede tener daño renal por la misma obesidad y no por la diabetes, ¿no? Saber que la obesidad también es un disparador del hiperfiltrado glomerular y un generador de albuminuria y, bueno, y daño renal, ¿no? Y generador de glomerulomegalia y posterior daño hacia un destino final que es una glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿no? Así que, bueno, básicamente saber que Julián tiene obesidad, que, bueno, puede tener otro componente que no sea la diabetes en su enfermedad. Bueno, viajando en el tiempo, ¿hacia dónde va Julián? Él había consultado en el 2025, 10 años después. En el 2035, Julián presenta los siguientes parámetros de laboratorio con un deterioro de la función renal. Creatinina de 1,8, una tasa de filtrado glomerular de 38, un índice de albuminuria creatininuria de 322 y un calcio normal, un potasio elevado, ácido úrico elevado y un fósforo de 5,8.
Doctor Castelaro, en base a estos parámetros de laboratorio que tiene Julián, ¿qué opina? Y bueno, por un lado, aceptar que, digamos, hubo una oportunidad de aguas arriba que se perdió, ¿no? Digamos, ya sea o por Prevención. claro, por subestimación de su albuminuria en su momento, o por no recibir la intervención que merecía en ese momento. En 10 años, Julián está en un problema mucho más serio. Pasamos de un filtrado de 112, probar un estado de hiperfiltración o no, pero con una masa glomerular razonable, digamos, ¿no? Una cantidad de glomérulo determinada, a un filtrado de 38, o sea que perdió una caída, la caída porcentual fue claramente entre 6 a 8 mililitros minuto por año, con lo cual tuvo una tasa de caída muy importante y probablemente no hicimos lo adecuado. Bueno, pero no importa. Esto es lo que hay y acá está Julián. La pregunta es si hay algo para hacer por Julián, sobre todo desde el punto de vista de las intervenciones y de los cuidados de Julián. Y esto es un tema que está en boga hoy y hoy las guías CADIGO recomiendan que básicamente hay que, a pacientes que tienen estadio 3, o sea, aún estos pacientes que ya entran en el mundo de la insuficiencia renal crónica, tratar de ver, definir qué riesgo tiene para poder ofrecerle alternativas. Entonces, hay que tratar de buscar alguna forma de definir dónde estamos parados para poder ayudar a hacer recomendaciones en función de proveerle a un tipo como Julián estrategias y niveles de cuidado. Hay muchas fórmulas, la que hoy se está usando más para proyección de riesgo de fallo renal es el KFRE, que usa cuatro variables, que es la presencia de albuminuria, el filtrado glomerular, qué sexo tiene el paciente y la edad. Y esto permite, básicamente, está basado en el análisis de más de 2 millones de sujetos, en 60 países, donde se analizaron más de 100.000 eventos y sacaron algunas conclusiones que son bastante interesantes. ¿A dónde apunta esto? Básicamente a lograr la derivación nefrológica oportuna para que el paciente pueda tener una atención que no va a ser mejor que la del médico tratante, pero probablemente se consiga una intervención un poco más alta a un costo mejor porque esté más optimizado. Ver un poco interdisciplinariamente el manejo de las complicaciones, porque este es el momento donde debutan las complicaciones a partir de estadio 3, donde aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, eventos ateroscleróticos. Es interesante el manejo en equipo de este paciente, de lo metabólico, de lo cardiológico, de lo producto renal, empezar a discutir un poco el futuro, ¿no? La planificación de modalidades o el acceso a la dieta es un poco el objetivo que tiene este tipo de ecuaciones. Y yo simplemente me tomé el atrevimiento de jugar con los varios de Julián para que pudiéramos hacerlo un poco más práctico. Y ustedes encuentran esta fórmula, la encuentran en internet sin ningún problema. Obviamente, cuando tienen interés de averiguar dónde está su paciente o qué poder ofrecer a su paciente, van, por ejemplo, al cálculo de riesgo. Cuando ustedes plantean el cálculo de riesgo, entran a una ventana donde pone las características, están las características de Julián en el 2035, con estadio 3, 77 años, hombre, no americano, con un filtro de 38 y un albuminuro de 322, y uno a partir de ahí hace el cálculo, pero me ofrece, si quiero afinar, me dice, ¿usted quiere mejorar el cálculo? Podemos incluir albúmina, fósforo, bicarbonato y el calcio corregido para tener más información. Decidimos no hacerlo y continuamos con la información y llegamos al punto de que nos dice que Julián está en el estadio 3 con un riesgo de ir a diálisis de 1,74 a 2 años y casi 7% a 5 años. Hasta ahí es una cosa puramente descriptiva, pero lo interesante es que plantea que si bien el riesgo a 5 años es de casi 7%, si yo a este paciente como Julián me concentro en bajarle la presión y poner el objetivo, lo voy a pasar un riesgo de 6,5 a 5,2. Si a este paciente lo pongo en bloqueo del sistema, lo voy a pasar de 6,5 a 4,6% de llegar a diálisis. Si a este paciente como Julián yo le doy un SGLT2, básicamente voy a pasar de 6,5 a 3,6. Y si yo le doy a un paciente como Julián eh, un antagonista receptor mineralocorticoide no esteroideo, como la finrenona, voy a pasar de 6,59 a 5,07. Esto, la importancia que tiene esto es básicamente porque ubica a un tipo como Julián, un paciente con enfermedad crónica, en el nivel de atención y obviamente me prepara para, en un punto, lo que viene y después para ver cómo lo manejo. Si lo manejo desde el punto de vista de lo que es manejo general, ya sea del médico tratante, o si me empiezo a apoyar en estrategias de mayor protección para que el paciente tenga no solamente
el mayor retardo en la llegada a la diálisis, sino que llegue en la menor, en la mejor calidad posible, en la mejor condición posible y con la menor cantidad de complicaciones. No sé, Guille, si vos querés agregar algo a este punto, A mí me resulta no, interesante vamos también. cerrando. Sí, sí, una cosa, un comentario final, es que tenemos también fórmulas de predicción para estadio uno y 2, ¿no? Que no están tan difundidas y no están en uso, pero hay fórmulas que también identifican estos pacientes como el Julián del 2025 y también predicen el riesgo de caída del filtrado en más del 40% a lo largo del tiempo, ¿no? Así como esto predice estas situaciones que vos planteaste y la derivación oportuna. También está bueno investigar un poquito esta forma de predicción para estadios más iniciales, ¿no? Pero Sí, bueno, digo, duele este gap, digamos, duele a cualquier médico tratante, duele el gap entre 0,8, 0,9 fisiológico a 6, 7 minutos minutos, ¿no? Ese galopar hacia la diálisis, ese galopar hacia las puertas del infierno y perder un montón de oportunidades. Entonces yo creo que todo este tipo de fórmulas, todo este tipo de alertas, todo este tipo de red flags que permiten básicamente invitar al tamizaje, a la búsqueda temprana, a la intervención precoz, me parece que es fundamental. Yo creo que el mensaje que estamos teniendo ahora en este desorden metabólico que estamos teniendo los seres humanos, es básicamente buscar Ten y en empezar cuenta antes, que el ¿no? colesterol en Porque tu me parece que organismo viene un poco por va ahí, ¿no? contenido en unos transportadores. Algunos te sonarán, como el LDL, que se relaciona con la enfermedad cardiovascular, y el HDL, que Silvia los... Barceló, Pues bien, el primer parámetro, Silvia Barceló, que básicamente es todo el Silvia colesterol Barceló, por y los favor, transportadores mutead, y los lípidos. Silvia. No ¿Qué nos digas. pasa? Lo ¿Qué ideal, por pasa? debajo de los ¿Quién 100. eres? Muteate, por favor, Silvia. Ah, bien, Luego bien. fíjate en el LDL. Gracias. Es el colesterol contenido dentro de los transportadores LDL, pero el de dentro suele ser una estimación indirecta. Y aunque el rango normal varía entre Espérate. 116 y 55, lo ideal sería mantenerlo toda la vida por debajo de 70. Luego tienes que mirar el Estamos escuchando una cosa del LDL, Silvia. transportadores HDL, los que Espera, no se espera relacionan un con el... poquito que me metió es algo acá. simplemente mutearte, Silvia, nada más que mutearte. ¿Eh? Es mutearte. Apretá el botón del el micrófono, micro. así lo apagás. Sí, lo que pasa es que no tengo. Bueno, si no pone abandonar la sesión, porque no podemos continuar con el ruido. Ay, no, no quiero abandonar la sesión. Bueno, entonces no hagas ruido, por favor, gracias. Bueno, Sigamos, Carlos. Bueno, Guille, no sé si querés cerramos acá y por ahí me cerramos. parece interesante que por ahí charlemos entre todos, ¿no? Exacto. A mí no me queda más nada que agradecer. Digo, a mí siempre me gustó esta frase, ¿no? Que el mejor regalo que te puede hacer la gente, y más en un día como hoy, después del trabajo, es que te dé la atención, ¿no? Creo que eso, así que yo en lo personal muy agradecido por la invitación y por poder participar. Así que si estamos tan de acuerdo, no sé, abramos el juego. Yo. Ahí A está. ver, acá tenemos preguntas. Acá le leo una pregunta. La que quieran. Dice, sí, dice, la primera pregunta dice Paula del Greco, ¿cómo se hace para que las obras sociales y la salud pública entienda que se necesitan de ciertas medicaciones que no llegan a manos de los pacientes? Y Una creo que pregunta de la básicamente salud con la pública. evidencia, ¿no? Yo creo que no hay, Sí, creo que es algo que está trillado, pero tiene varias lecturas. Vos fíjate qué interesante este planteo, ¿no? Pues tiene varias lecturas. Primero, obviamente, la evidencia, creo que es muy fuerte, mostrar la evidencia de los beneficios que tienen estas cosas para que obviamente se instalen en guías y a partir de la guía torcer el brazo de los que miran solamente los números. Entonces creo que este es un punto. Y si vos lo ves desde el punto de vista de enfermedad renal, vos pensás que en la Argentina, Romina o Paula, estamos gastando casi 800 millones de dólares por año para dializar a 33.000 pacientes. sí. O sea, yo no digo ni que sea mucho, pero es una parte grande del presupuesto en salud. Si nosotros en vez de gastar 800 millones de dólares, gastáramos 400, porque no tenemos 33.000 pacientes en diálisis, sino que tenemos 15.000 pacientes en diálisis, hay 400 millones de dólares que podemos usar, por ejemplo, para resolver este tipo de problemas. Acceso, campaña de prevención, campaña de tamizaje, sí, hay cosas para hacer. Así que yo creo que la mirada tiene que ser amplia. Es manejo de recursos y buena administración y también la protección, porque la medicina, el daño avanzado es caro, la insuficiencia cardíaca avanzada es cara, el infarto es caro, la diálisis es cara, el trasplante es caro. Entonces yo creo que si podemos pararnos un poco antes, probablemente tengamos acceso y obviamente mostrar los beneficios de estos fármacos para no llegar a esto, me parece que ahí tenemos una gran evidencia.
También creo que comentándole al paciente el beneficio que tiene, quizás muchas veces pensamos en el bolsillo del paciente, pero cuando ellos entienden, digamos, que es un beneficio y es prevención más que nada, digamos, los pacientes acceden a comprarlo. Te puedo hacer una Sí. preguntita, es decir, eh, yo coincido mucho con lo que dijo Guillermo, que hay muchas causas asociadas a veces a deterioro de función renal que uno las pasa inadvertida. Y una que yo quisiera que más o menos qué experiencia tienen ustedes, que veo con mucha frecuencia, es el uso de sustancias de radiocontraste. Hoy los pacientes están expuestos a enorme cantidad de estudios por H, por B, por J, porque le hacen una tomografía, porque le hacen una resonancia, porque y me ha pasado de ver que los pacientes de golpe venían una filtrado urinaria en una declinación más o menos esperable, de golpe después de este tipo de estudios, empiezan a tener un deterioro muchísimo más acelerado. Y hoy creo que es un factor de riesgo importante. No sé qué opinan en este sentido. Guille, vos, por favor. No, no, particularmente, mira, en la experiencia, parece que el nefrólogo su arte es la prevención de la nefropatía inducida por contraste, ¿no? Todos los pacientes que van a hacer estudios hemodinámicos o uso de sustancias de contraste arteriales para hacerlo sin coronariografía son derivados al nefrólogo y nosotros somos quienes debemos decidir si puede o no puede el paciente realizarlo. Y yo creo que tiene que cambiar esa óptica y con el conocimiento ya desde la atención primaria de la prevención debería empezar a funcionar, porque no tenemos que llegar al final del camino, sino empezar en el principio, ¿no? Que todos los médicos hagamos prevención y evitemos el uso de estas sustancias de contraste, así como el uso de muchos fármacos que pueden generar daño renal a lo largo del tiempo, ¿viste? El uso de los inhibidores de bomba protón o los analgésicos Claro, antiinflamatorios. antiinflamatorio. Claro. Entonces, digo, de alguna forma tiene que cambiar la óptica de que el nefrólogo sea el que decide si se hace o no se hace el estudio, sino que empezar desde antes, ¿no? Pensá, Guille, por ejemplo, te saco del contraste porque hoy en realidad la prevalencia es relativamente baja y si vos tomas conciencia de que esto puede pasar y lo preparas al paciente, la posibilidad de que pase realmente es bastante baja. Pero vos tenés situaciones, el problema es básicamente cómo preservás la estructura renal. Vos tenés un envejecimiento programado. La pregunta es si eso es fisiológico o eso es patológico. Pero mira, por ejemplo, lo que pasa con la hipertensión arterial. Vos aumentar la presión arterial, tenés 30% de la población hipertensa, pero cuando analizás a la gente que está en diálisis por hipertensión, es el 0,04 de los hipertensos. O sea que hipertensión no es sinónimo de diálisis. O sea que por más que te suba la presión arterial, no te aumenta el riesgo de diálisis. Ahora bien, si ese paciente tiene alteración del glomérulo, por ejemplo, del mesangio, y pierde todos los mecanismos de adaptación hemodinámicos, claramente la presión pega de una manera distinta. Entonces resulta que no es la hipertensión. La hipertensión es la condición previa que se da sobre eso. Entonces, no es lo mismo la presión en un diabético, en un obeso, en un añoso, que tiene un mesangio, que pierde los mecanismos de autorregulación de la presión intraglomerular. Entonces, ahí la hipertensión pega y claramente la hipertensión tiene un daño mucho más acelerado y la progresión de enfermedad renal la ubica casi como la segunda causa de ingreso a diálisis en la Argentina. Más allá que esto no sea tan así, pero la pone como la segunda causa. O sea que no son causas puras, sino que son un conjunto de situaciones que nosotros como médicos podemos cuidar. O sea, si yo decir, proteger el riñón de tu paciente, que ese señor esté flaco, que ese señor no fume, que ese señor tenga el azúcar controlada, que tenga la presión en objetivos, ¿ok? Eventualmente, en las etapas iniciales, hablábamos siempre de que la mortalidad de un paciente en diálisis es 20% por año. ¿Y por qué se mueren y no podemos hacer nada? Porque básicamente empezamos tarde, porque empezamos a ofrecerle alternativas terapéuticas al final del recorrido, cuando el tipo está en diálisis, y no le tratamos la presión arterial en estadio 1 o 2, no le dimos antifibróticos, no le protegimos el glomérulo adecuadamente, no atendimos las comorbilidades. Entonces, ese riñón está recalentado de problemas y termina facturándote. Perdés mucha reserva funcional y cualquier injuria, la del contraste o la de una simple cirugía o una hipotensión por cualquier situación, genera que ese paciente tenga una injuria aguda y ese paciente obviamente tiene más riesgo, etcétera, etcétera. Así que yo creo que la visión tiene que ser un poco más amplia, ¿no? Absolutamente. Preguntan en el chat si se sigue utilizando la N-acetilcisteína previo a estudios contrastados. Bueno, a La ver, realidad es que básicamente, lo que está demostrado básicamente es N-acetilcisteína endovenosa, que no hay Ajá. en la Argentina. Trabajo con N-acetilcisteína bioral no hay y no hay ninguna evidencia que muestre beneficios. exacto, solo solución salina y previo. Hidratación previa.
No, y usar, sí, de versión, y usar, a ver, hablar con el señor que dispara, que dispare poco contraste y que, a ver, que haga su trabajo de la manera más eficiente posible, digamos. No es cuestión de disparar como un loco, digamos. Hay otra pregunta que dice, con respecto al uso de fórmulas CKD-EPI o MDRD, ¿cuánto impacta o cambia según el método bioquímico de análisis de creatinina? Teniendo en cuenta que muchas veces no está informado el método y otras veces que el paciente cambia de laboratorio por otro motivo. Don Guille. Bueno, a ver, en realidad el seca de EPI tiene que utilizar un método de determinación de la creatinina que sea trazable al método de referencia que es el IDMS, ¿no? Nosotros, uno de los primeros métodos era el JAFE, que tenía muchas interferencias, que se sigue usando, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, vemos con mucha frecuencia el uso del JAFE en la determinación de creatinina. Y Sí, desde la presencia de hiperglucemia, así el uso de determinados fármacos o la presencia de hipertrigliceridemia puede alterar el valor final de la creatininemia, ¿no? Y obviamente hay métodos que están trazables al IDMS que deben utilizarse, pero tienen más costo. Entonces, eso quizás no es lo que más se utiliza en la actualidad y sí tiene que, para tener el valor más confiable, usar estos métodos más exactos. sí, pensá, Romina, que vos, yo te saco sangre y se la doy a 5 laboratorios y me da 5 valores distintos, ¿no? Vos usás 0,90, 1,01, 0,87, 1,1. Entonces, dispersiones de 15 al 20%, inadmisible. Si te agarra un físico, te dice, ustedes son los inútiles. Porque la verdad que es un método que no, por eso uno busca corregir esto y la fórmula lo que hacen básicamente es corregir eso. Y ¿Puedo hacer una pregunta? pregunta, sí, doctor, pregunta. No, una cosa también que dijiste vos, Guillermo, que me interesó. Es cierto lo que vos dijiste de la variabilidad de la microalbuminuria, o de la albuminuria, digamos. Por ahí uno encuentra variabilidad muy grande, que puede ser por variación interlaboratorio o intralaboratorio, digamos, ¿no? Ahora, como la diabetes es una enfermedad crónica, a veces uno se encuentra variaciones temporales. Por ejemplo, hay pacientes que por ahí durante un periodo de tiempo están albuminúricos, o después logran compensarse, vuelven a... ¿Qué diferencia hay en la progresión entre aquellos pacientes que tienen albuminuria intermitente versus albuminuria persistente? No sé si me entendés la pregunta, o sea, si hay algún trabajo sobre eso o tenés alguna La referencia. verdad, no lo tengo presente, pero ahí Alicia, ahí abrió el micrófono. Sí, Ahora Lo que está hay, muteada, lo ¿eh? que, lo que hay, Guille, yo mientras que Alicia va hablando, Estaba, vos tenés distintos fenotipos de No, presentación de la está nefropatía muteada. Ahí. diabética. no, Y las la formas no albuminuria. albuminúricas son las que están más asociadas a factores de riesgo elevados. O sea, un paciente que tiene, Claro, digamos, digamos, por ejemplo, mucha presión o muchas comorbilidades, esos pacientes, el fenotipo de presentación es de deterioro funcional rápido y no tanto de albuminuria, digamos, ¿no? El patrón clásico de albuminuria claro, progresiva, claro. bajo rango, alto rango de deterioro funcional, ese patrón clásico que es para más del 65%, se reserva algunos fenotipos distintos y eso que vos estás planteando es un fenotipo probablemente de gente con muchas comorbilidades. Alicia. Igual quiero agregar algo. La variabilidad intraindividual perdón, estoy media fónica. La variabilidad intraindividual de la albuminuria es muy alta también. Sí, No es una cuestión de métodos, Guillermo. O sí, sea, sí, una persona puede tener hasta 40% de variabilidad entre una muestra y la otra. Digamos, es un parámetro variable. Yo creo que ahí es un poco lo que dijo Carlos. Hizo un continuo, digamos, de riesgo desde 5. Hay un montón de trabajos que lo demuestran. Entonces, tener el concepto de que porque tiene 10 o 29 está bárbaro, va a tardar en llegar a la insuficiencia renal, pero probablemente se muera antes por tener ese valor por algún evento cardiovascular. Cualquiera que te guste, ACV, cardíaco claro, y todo, porque en ese lapso ya hay muchísimos trabajos de millones de pacientes donde se demuestra que el riesgo no es verde como está en el cuadrito para la enfermedad renal. Me parece que el concepto es ese, con la albuminuria. Sí, totalmente de acuerdo. Estoy hablando en diabetes específicamente, pero como dice Carlos, ¿cuántos de los hipertensólogos le miden la albuminuria, Carlos? poco, poco. Am, Nada.
Claro, ahí te lo mostré, menos del 5%. exacto. Y los que fuman, por ejemplo, cero. Tampoco. No, digamos, por eso También digo, tienen, y que también tienen hiperfiltrado Claro, los que seguro. fuman. Obesos, y lo que duele, Ah, Alicia, de todo los esto, lo que obesos. duele, sí, los obesos, lo que duele es que uno dice, bueno, es muy costo efectivo porque es muy barato, digamos, entregar una muestra de orina y hacer una reacción albúmina-creatinina es muy barato, digamos, la verdad que no tiene sentido no hacerlo, ¿no? Otra cosa, bueno, me tengo que hacer una cámara gamma o tengo que hacer, qué sé yo, lo que sea. Esto es muy barato, podríamos hacer perfectamente tamizaje. Obviamente las guías dudan en indicación en población general y sobre todo el estudio que mostré de análisis económico, población general, porque bueno, obviamente cuando uno masifica esto y dice somos 8.000 millones de personas, por ahí no es costo efectivo hacerlo para todos. Pero no hay ninguna duda que los grupos de riesgo, y Cadigo lo dice claramente, paciente con sobrepeso, paciente con diabetes, paciente con hipertensión arterial, paciente con enfermedad cardiovascular, debe ser tamizado nivel de evidencia uno para función renal, tanto albuminuria como deterioro de la función. Así que, y creo que eso nos da la oportunidad de trabajar aguas arriba y hoy duele más, porque antes era tener la información para no hacer nada, pero hoy tenemos tantas herramientas que es una lástima no tener la información a tiempo. Le leo otra pregunta en el chat. Dice, en el caso de Julián con un RAC menor a 30, ¿pudo haberse utilizado otro biomarcador para evaluar su riesgo de progresión? Qué pregunta, ¿no? Es que hoy los No hay biomarcadores. no hay muchos más, porque, digamos, son la variable, digamos, las demás Claro. no son extrapolables con riesgo. Digamos, de hecho, la KFR, más allá que es para pacientes de estadio 3 utiliza albuminuria, proteinuria, edad y género, no utiliza otros. Digamos, cuando agrega fósforo, albúmina y calcio, es en el contexto de estadio 3 que es donde empieza a modificarse el fosfocálcico y esas cosas. En estadio 1 y 2 no te queda otra más. Por supuesto, que no hay fórmulas que yo conozca validadas, pero probablemente no es lo mismo si este paciente tiene hipertensión que si no lo tiene, no es lo mismo si tiene un BMI alto que no lo tiene, digamos, pero son comorbilidades, no forman parte de una evaluación, digamos, ¿no? Eh, Después hay otra pregunta que dice, perdón, Flor está levantando la mano. No, una preguntita, le quería preguntar, a colación de esa pregunta, si Guille, podés tirar algún dato más de esos, em, ¿cómo se dice? Hay cálculos de riesgo que dijiste para estadio 1 y 2. A ver, son fórmulas que se fueron diseñando a punto de partida de estudios poblacionales de bastantes millones, miles de pacientes, ¿no? Hay uno que se llama CKD-PC, otro que se llama Clean Risk, que son, a ver, scores que la verdad que no los utilizamos, por lo menos yo no tengo experiencia en eso, pues son muy novedosos o muy nuevos y que están publicados en las recomendaciones de CADIGO 2024. Así que seguramente vamos a tener que empezar a estudiar eso y ver si podemos iniciar más precozmente con esto de los scores de riesgo por enfermedad renal de Bien. digamos. Sí. Gracias. Hay otra pregunta Flor, que dice, esa información, Flor, por ahí si puedes revisar un poco la recomendación de las guías Payer, ¿viste? Que básicamente arrancaron con esta población, pero fíjate que no vas a encontrar una recomendación no vas a encontrar una herramienta de evaluación, Claro, sí recomendaciones en cuanto a qué hacer con el paciente, pero no herramientas de diagnóstico, más que claro. albuminuria y filtrado glomerular. Ok. Sí, ahí hay otra pregunta, puedo hacer un comentario respecto a eso que dijo el doctor, que es muy importante. Fíjense que en el último score Prevent, que el que está usando la American Heart Association, aparece el filtrado glomerular y la albuminuria, que en los score previos de riesgo no había aparecido. A mí me parece un avance extraordinario. Yo no sé qué opina, Carlos, pero Pero me parece un gran tremendo, avance, tremendo. porque antes no aparecía, digamos, evaluábamos riesgo y no evaluábamos eso, digamos. Ahora en el último, en el Prevent, que me parece que es el más completo de todo, aparece. Me parece que es un gran avance, ¿no? No, que termina siendo un reconocimiento a que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo independiente Claro, a eventos de mortalidad. Entonces, si vos decís, yo tengo un tanque, que, digamos, de hecho, digamos, a mí lo más gráfico de todo es la tasa de prevalencia de estadios. Vos ves, esto es un colectivo, que entra la gente por adelante y se tendría que bajar por atrás. Estadio uno hay una cantidad. Estadio 2 hay más, porque están los que estaban antes más los que se agregaron. Estadio Claro, 3 están los del 2 el uno y los que estaban antes. Ahora, cuando vas a 4 y 5 empieza a caer. Son los que se mueren. claro. O sea, Claro, eso es lo que se muere, sumás claro. hasta el estadio 3 y después te caes como un Claro, piano.
Claro, claro. Y lo viste en el Luca PDS. Está bien, otro perfil metabólico, otro tipo de pacientes, una forma de tratarlos muy antigua, pero al final de los 10 años del Luca PDS, los enfermos renales estaba vivo el 8,2%, se Claro. han muerto el 92% de los pacientes en 10 años. O sea que claramente es un tremendo factor de riesgo para que el paciente se muera. Entonces, Y desestimarlo, hay algo, perdón, ay, no sé, Te muteaste. te Está muteado. muteaste, Estás te muteada. arrepentiste, te muteaste, Alicia. No, no no, sé ahí, qué Ahí pasa está. hoy con mi cosa. No, lo que dice Guille de incorporar estos factores, por supuesto que nosotros que somos nefrólogos nos parece extraordinario, pero la realidad es que ningún score entra todos los riesgos que tienen los pacientes que nosotros atendemos. Lamentablemente es así. Y después, si vive en un lugar, la alimentación, a mí me parece que del concepto de hoy, lo más importante es que hay un montón de otros marcadores, cuando, no me acuerdo quién preguntó, que no van a la clínica, marcadores tubulares, no Carlos y Guille, Sí, pero digamos son que más de agudos, ¿no? Más de injuria aguda. son más de Son agudo marcadores y de son más, no recomposición. están estabilizados para la cronicidad de la No, claro. enfermedad de diabetes. Ahora, si a mí vos me preguntás, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer primero? Si yo voy a hacer primero una función renal, voy a llegar re tarde. Si yo hago una albuminuria bien temprano, seguramente que voy a pescar los estadios más tempranos que la enfermedad renal. Entonces, me parece que la discusión es, tenemos que hacer las dos, porque no sabemos cuando nos ingresa el paciente cuánto tiempo pasó asintomático de su enfermedad con diabetes. No, y Creo aparte hay que otra realidad. Vos viste que ahí mostrado el mapa de calor. Por suerte, casi el 90% de la población está en verde Cadigo. Pero el subgrupo, sí. el grupo siguiente, que tiene una prevalencia de casi el 4% de la población del mundo, de los 27 millones de pacientes que se estudiaron, era el grupo de pacientes con deterioro funcional sin albuminuria, con albuminuria normal. O sea que tenés que incorporar a la creatinina y a la fórmula, Total, que vos por si vas eso digo solamente que por albuminuria, te la podés es comer. Es la exacto, digo función. que no puedes elegir entre una y la otra, porque son dos fenotipos muy diferentes que hace unos años ni existía el fenotipo de normoalbuminuria, no existía directamente. No, no, Decíamos y creo que clásico, había lo yo creo que filtrado. sí, típico. el concepto que podíamos, Alicia, me parece que atendido lo que tiene para mí los conceptos, para que no lo realizado, es la búsqueda precoz, el tamizaje a las poblaciones de riesgo y aún en niveles bajos, cuando detectas albúmina, algo está pasando, estate atento, prende las luces, porque algo está pasando, ¿no? Claro. Citalo más seguido, esta cosa de que te veo en 5 años, para un paciente que tiene 22 de albúmina, no es válido. Coincido, totalmente. Me puedo Perdón, mutear porque coincido. Vamos en perdón. honor al tiempo, Clara, la Florencia. pregunta de Jessica No, Victori, sí. no, perdón, quería con una pregunta que pusieron recién si se recomienda el uso de finererona junto a IECA. Aprovecho y tiro el chivo del último Ateneo que va a ser Lo vamos a liderado por spoilear. Alicia En y no septiembre. recuerdo, Alicia y todavía no sabemos quién lo va a Hugo Zanoria acompañar. lo vamos a llamar. Todavía no contestó, parece que va a ser Hugo. Bueno, bárbaro. Y de paso también, ya Bueno, que ese, bueno, pero perdón, antes que lo digas, la pregunta está contestada. El estudio Fidelio fue on top de bloqueo del sistema, la Sí. finerenona. 98% de los Y pacientes estaban ganó. recibiendo bloqueo del sistema. Claro, pero yo claro. no quería que le contestes así venían al otro Ateneo, Carlos. Ah, Ay, perfecto. Para generar No, te digo suspenso, en claro. chiste, te digo en chiste. Y el 16 del 7, ya que estoy, tiro el chivo del próximo Ateneo, que es, ¿qué tenemos que elegir? ¿GLP-1 o SGLT2 para el tratamiento de la nefropatía diabética? Lo invitamos al doctor Augusto Lavalle Cobo, va a estar la doctora Natalia Luege coordinando el Ateneo y voy a estar yo también ahí hinchando y todos nosotros. Pero ¿cómo, ¿estás loca vos que vas a poner? ¿Esa es la pregunta del Ateneo? ¿Va a ser Claro, Con, presa? to- con, tenés que elegir, Castellaro. Pero con todo antes, ¿Viste cómo te muteado, dice la gente? Pero si con tengo que todos los elegir micrófonos uno, ¿cuál le doy? muteados. pero Sí. ¿van a perder el tiempo en discutir No vamos eso? a elegir.
No, ¿Eh? no, no. Ah, No vamos a elegir, vamos a terminar diciendo queremos todo, como siempre. claro, como sí, sí, como la mujer que se separa, quiere todo después. Se separa y quiere todo. ¿Con qué Ahí me Estás quedo? muteada, Ali. está muteada, se ríe. Es un chiste. Que venga para ver la sorpresa que va a dar Flori y Augusto. Siempre, Bueno, siempre da Bueno, sorpresa. bueno. ¿Querés que vamos cerrando, Romina? sí. Sí, Muy lindo el quedaba, Ateneo. Muy. Muy lindo, che. Muy bien, bravo. Bueno, Muy buen Arteneo. bueno, queda grabada, Bueno, así que el que a mí lo que me queda simplemente, como soy sapo de otro pozo, es agradecerles muchísimo la invitación. Para mí fue un enorme placer y me encantan estas cosas, así que gracias, de verdad, muchas gracias. Muy bien, muchas Gracias, gracias. Carlos, le por agradezco venir. Chau a a todos, a todos. toda la Chao a posibilidad. todos. Gracias, Gracias por gracias. todo. Gracias por todo. Chao, chao, hasta luego. Chau, Chao, chau. chao. Al fin te pago como una persona civil. El que conecta ahí. El que está. El que está.